Usuarios de Reddit. ¿Qué parte oscura de la historia no se habla lo suficiente? En Suiza, solíamos vender niños huérfanos a granjeros donde tenían que realizar trabajos duros. Era básicamente esclavitud y duró hasta la década de 1970. Cosas similares sucedieron también en Alemania y Suecia. Mi abuelo fue uno de ellos. No eran necesariamente huérfanos, sino a menudo simplemente de familias pobres que no podían alimentar a sus hijos debido a la situación económica. Mi abuelo fue el único de 6 hermanos que no pudo crecer con sus padres. Si bien tuvo una situación de vida relativamente buena, le marcó de por vida y a menudo reaparecía en su último año cuando tuvo demencia. El año 536 se considera el peor de la historia. Hubo una serie de erupciones volcánicas que bloquearon el sol, causando hambrunas y sequías. La peste bubónica también comenzó a extenderse este año, acabando con 1/3 de la población humana en Europa. Una parte oscura de la historia de la que no se habla lo suficiente es el Estado Libre del Congo bajo el rey Leopoldo II de Bélgica. Desde finales del siglo XIX hasta principios del XX, millones de congoleños fueron esclavizados, mutilados y asesinados en la búsqueda de caucho y marfil. Las atrocidades incluían cortar manos como castigo y obligar a aldeas enteras a realizar trabajos brutales. Las estimaciones sugieren que murieron hasta 10 millones de personas, pero este genocidio rara vez se enseña en las escuelas o se discute ampliamente en comparación con otras tragedias históricas. Es un recordatorio inquietante del impacto devastador de la explotación colonial sin control. Mi abuelo vivió en el este de Polonia en los años 50 y tiene varias historias al respecto. En realidad, por entonces, cualquier escondite alemán capturado no se enfrentaría a un castigo legal, pero estaba bien entendido que si los atrapaban, la gente los castigaría, y siempre que no fuera mortal y no demasiado obvio, las autoridades mirarían para otro lado. Donde él vivía, al menos, los intentos de encontrar castigos horribles pero no mortales que no dejaran huellas se volvieron bastante desagradables. En particular, hubo varios que fueron capturados a lo largo de los años y fueron castigados llevándolos a un establo de caballos, obligándolos a meter la nariz en el culo del caballo, prácticamente tocándolo, y atándolos en esa posición toda la noche, a menudo durante 7-10 días con descansos durante el día. Mi abuelo era ganadero y en unas 4 o 5 ocasiones le pidieron que usara uno de sus caballos para la persona, así que tuvo una visión de primera mano. Unidad 731. Si sabes, sabes. Si no sabes, lo pensaría 2 veces antes de buscarlo. Era una instalación experimental japonesa donde sus sujetos eran vistos como troncos en lugar de humanos. Realizaron experimentos realmente perturbadores que incluían infectar a personas con ETS y hacer que infectaran a otros sujetos, con o sin consentimiento. Honestamente, se adentra en cosas demasiado horribles como para decirlas aquí, así que si tienes mucha curiosidad, búscalo, pero te advierto que es realmente perturbador. En serio, nunca escucho a nadie hablar de ello. Como si fuéramos a barrer eso bajo la alfombra y olvidarlo, solo sucedió hace unos 100 años, así que no está demasiado lejos en la historia, 1937 a 1945. Creo que no se habla lo suficiente de las guerras del opio en China contra las potencias occidentales como Gran Bretaña. A menudo nos preguntamos por qué hay tensión entre Oriente y Occidente, pero esto se remonta mucho. Gran Bretaña básicamente le estaba haciendo a China lo que la CIA estaba haciendo con el crack en los barrios negros, mientras intentaba también apoderarse de partes de China e ignorando completamente los decretos del emperador de la época. Además, antes de que alguien piense que soy un apologista de China o algo así, fue un tema sobre el que tuve que escribir un trabajo en la universidad usando fuentes y relatos de primera mano de la época. Gran Bretaña hizo cosas horribles en aquel entonces. Historia árabe y musulmana bajo el Imperio Otomano o lo que los historiadores prefieren llamar las Edades Oscuras Islámicas. Una época marcada por un gobierno autoritario y regresivo del sultán otomano y los turcos que se extendió desde Persia hasta Marruecos, la negligencia del arte y la historia, la supresión de la imprenta y la negligencia total de todos los rincones del imperio que no estaban en Anatolia. No fue hasta la invasión de Napoleón que las cosas mejoraron un poco, pero el control nacionalista turco del imperio en las últimas etapas y los intentos de turquificación, tanto cultural como demográficamente, fueron realmente malos, especialmente bajo Abdelhamid II y el régimen del Kub posterior. Hay un dicho: al sultán otomano solo le importaban 3 cosas: mujeres, té y alcohol.
Mucha gente cree que los tiempos otomanos fueron los mejores tiempos para los musulmanes, principalmente occidentales e incluso algunos islamistas, pero esa es una visión que se puede corregir fácilmente lanzándoles un par de libros a la cabeza. O los recogen y leen, o se asustan y huyen. Sabemos los males que los nazis hicieron y perpetraron en todo el continente europeo, especialmente en Europa del Este. 10 millones de judíos y personas consideradas indeseables por los nazis. De lo que no hablamos realmente es de lo que sucedió después de la capitulación y rendición con millones de civiles alemanes, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, que vivían en zonas que serían cedidas a otros países como botín de guerra. Esto se conoce como los desplazamientos alemanes, donde entre 12 y 15 millones de alemanes en lo que hoy llamamos Polonia, pero también países como Chequia, Checoslovaquia en ese momento, y otros países, huyeron o fueron deportados de sus hogares ancestrales, aunque estoy seguro de que algunos emigraron allí como parte del Lebensraum de la Alemania nazi, pero este número es menor. Se cree que murieron al menos 500.000. Algunos dicen hasta 3 millones. Los registros no son muy buenos, ya que gran parte fue destruido durante los bombardeos y quemado después de la guerra. Esto duró de 1944 a 1950. Me interesa el tema porque mi abuela y mi madre, que tenía 2 años en ese momento, tuvieron que huir o ser linchadas por turbas polacas envalentonadas por el acercamiento del Ejército Rojo y la huida de las fuerzas militares y de seguridad alemanas. Vivían en un pequeño asentamiento agrícola llamado Franzhagen, que hoy se llama Skibin en Polonia. Un anciano polaco les advirtió afortunadamente horas antes, así que mi abuela tomó lo que pudo, junto con mi madre, y salieron corriendo de allí, junto con las otras mujeres y niños alemanes. La mayoría de los hombres estaban muertos, luchando o desaparecidos. Desafortunadamente, el Ejército Rojo alcanzó a muchos de estos grupos que huían y no fue algo bueno. Dicen que entre 800.000 y 2 millones de mujeres alemanas fueron violadas y cuando la gente protestó, incluso gente del ejército soviético e incluso el mariscal Tito en Yugoslavia, aparentemente Stalin simplemente hizo lo que se dice lo que sea. Lo último aterrador que mi abuela y mi madre tuvieron que soportar fue escapar de un campo de trabajo a altas horas de la noche a través del bosque cerca de la frontera este-oeste. Mi abuela le dijo a mi madre que se escondiera en los arbustos porque un guardia ruso las había visto. En un alemán quebrado, le dijo que podía dispararle, pero que no lo haría porque su compañero estaba enfermo en la caseta de vigilancia. Procedió a intentar violarla, pero cuando escuchó a mi madre llorar en los arbustos, debió haberse sentido culpable porque se detuvo y les dio dinero y les dijo que se fueran. Y así es como mi abuela y mi madre llegaron a la zona ocupada por los británicos. Eugenesia en Estados Unidos. Es la creencia de que solo ciertas personas con ciertas cualidades genéticas deberían poder reproducirse, y que aquellos no aptos para reproducirse deberían ser forzados a ser esterilizados. Aquellos con defectos de nacimiento, problemas de salud mental, discapacidades del desarrollo, mujeres con histeria, no blancos, personas en situación de pobreza, no cristianos, etc., fueron rutinariamente institucionalizados y esterilizados contra su voluntad, o quizás incluso sin su conocimiento. Esto sucedió hasta bien entrado el siglo XX en Estados Unidos, y si vives en el sur, puede que haya tenido lugar esencialmente en tu patio trasero. Cosas realmente de pesadilla. Aunque la gran hambruna en Irlanda es bien conocida, una de las principales razones por la que fue tan grave es menos conocida. El gobierno de la época creía que el mercado por sí solo resolvería todos los problemas. Tras el fracaso de la cosecha de patatas en 1845, durante los 2 años siguientes fluyó ayuda alimentaria a Irlanda. Esta respuesta mitigó lo peor de la hambruna. Pero luego se eligió un nuevo gobierno en Gran Bretaña e inmediatamente retiró la mayor parte de la ayuda alimentaria, creyendo que la mano invisible del mercado resolvería el problema. Creían que dar limosnas a los irlandeses solo empeoraría las cosas. Así que miles murieron de hambre, o murieron de exposición tras ser desalojados de sus míseras granjas, o murieron de enfermedades en los asilos abarrotados y en los barcos ataúd con destino a Canadá y América. El número final de muertos superó el millón y, 180 años después, la población irlandesa aún no ha alcanzado los niveles anteriores a la hambruna. Así lo expresó Charles Trevelyan, secretario adjunto del Tesoro del Reino Unido con responsabilidad sobre Irlanda. El verdadero mal contra el que tenemos que luchar no es el mal físico de la hambruna, sino el mal moral del carácter egoísta, perverso y turbulento del pueblo. De esto es lo que dijo Charles Wood, canciller de Hacienda. La falta de alimentos y empleo es una calamidad enviada por la providencia. Excepto a través de un purgatorio de miseria y hambre, no veo cómo Irlanda puede emerger a un estado que se acerque a la tranquilidad y la prosperidad.
Creían genuinamente que la suspensión del apoyo a los más necesitados y la promoción del libre comercio resolverían el problema. Murieron 1 millón de personas, mientras que al mismo tiempo se exportaban alimentos desde Irlanda. La hambruna irlandesa es una advertencia de la historia y no creo que se hayan aprendido lecciones, ninguna. Honestamente, el imperio japonés en el siglo XX. Viviendo en Corea y casada con un coreano, puedo decirles que el país todavía está lidiando de primera mano con las consecuencias. Una cosa es que el gobierno niegue cualquier fechoría, los gobiernos hacen eso todo el tiempo. Y la mayoría de los ciudadanos japoneses que he conocido son mucho más conscientes o comprensivos, pero la cantidad de ignorancia que he visto por parte de otros estadounidenses y europeos. Mi marido ha explicado repetidamente cómo el coreano medio todavía desconfía mucho del gobierno japonés. Las mujeres de solaz, prostitución forzada, fueron una realidad. A los coreanos realmente no les gusta la palabra kamikaze porque muchas veces fueron los que fueron convenientemente utilizados para morir. La antigua bandera del sol naciente se considera un símbolo de odio aquí y aparecen constantemente cosas fascistoides al azar. El ataque a Titán es uno de los más recientes y él es el que es llamado demasiado sensible porque Japón es genial. Es tan exasperante. A ambos nos encanta Japón, viajamos allí a menudo y lo tratamos como a la Alemania moderna, reformada. Sin embargo, también viajamos por toda Asia y vemos repetidamente cómo el imperio llegó a todas partes e hizo mucho daño. Y a diferencia de Alemania, al japonés medio o al occidental no se le enseña realmente lo que sucedió, lo que lleva a una población japonesa bien intencionada pero bastante desinformada que entiende que sucedieron cosas malas, pero no a qué escala, y a los que no saben nada y se enfadan con la idea de que alguien cuyos abuelos todavía viven lo experimentaron expresando cualquier negatividad hacia Japón.